pasa cuando el plan de carrera está aprobado, la fecha de inicio está fijada y nadie habló todavía con un abogado migratorio? Tu empresa identificó a su próximo director de marketing para Argentina. No lo buscó afuera, lo tiene adentro de su organización. Lleva 8 años en la compañía. Conoce el negocio, conoce la cultura. Es exactamente el perfil que necesitas en Buenos Aires. El plan de carrera está aprobado, la posición definida, la fecha de inicio fijada. Y nadie todavía habló con un abogado migratorio. Ese momento entre la decisión y el proceso es donde se cometen los errores que más cuestan en materia de visa de trabajo en Argentina. No por mala intención, por no saber cuánto tiempo lleva, qué requiere y qué puede salir mal. Soy Javier Segura, abogado especialista en Derecho Migratorio Argentino y socio fundador de Cassiopeia Immigration Services. En los próximos minutos te explico exactamente cómo funciona el proceso completo. Y antes de terminar, voy a explicarte por qué HR comete el mismo error una y otra vez y por qué no es un problema de profesionalismo, sino de estructura. Quédate y te cuento. En Talent Mobility, el proceso migratorio no es un trámite administrativo, es parte de la experiencia del ejecutivo. Desde el día que acepta la posición hasta el día que llega y puede empezar a trabajar. Si el proceso sale mal, si el ejecutivo llega y no puede trabajar, si su familia queda en el aire, si los plazos no se cumplen, el costo no es solo legal. Es personal para el ejecutivo y reputacional para el área de recursos humanos. La visa de trabajo requiere que la empresa actúe como sponsor legal del extranjero ante la Dirección de Migraciones, con 3 tipos de obligaciones concretas: documentales, de seguimiento y de notificación. Si alguna de las 3 falla, tiene consecuencias reales para la empresa. Y antes de entrar al proceso en detalle, hay algo que muy pocas personas saben y que define completamente el camino que vas a tomar. Existen 2 tipos de procesos para obtener la visa de trabajo en Argentina. El primero es el proceso in-country. El segundo es el proceso consular. No son intercambiables. Dependiendo de la situación específica del ejecutivo, corresponde uno u otro. El proceso in-country aplica cuando el ejecutivo puede ingresar como turista. ¿Cómo funciona? El ejecutivo tiene que tramitar el certificado de antecedentes penales de los países donde haya vivido por más de un año durante los últimos 3. Y no te olvides, tiene que estar apostillado. Luego, ingresa a Argentina respetando las reglas del turismo. Y en Migraciones tramita lo que se llama un cambio de categoría a trabajador temporario. El día de la cita, Migraciones le otorga una residencia precaria y con esto puede tramitar un quil provisorio, incorporarse a la nómina de la empresa e iniciar su actividad laboral. El caso queda en análisis y la aprobación definitiva, que se conoce como la disposición, llega en aproximadamente 3 meses. Obtenida la disposición, se fabrica el DNI, cuya entrega demora aproximadamente 4 semanas. Y acá hay un dato que cambia el análisis para cualquier empresa que opera con plazos ajustados. Existe una herramienta muy utilizada en Corporate Immigration, el trámite corporativo. Es un procedimiento significativamente más expeditivo que, cuando la documentación está perfectamente presentada y el caso encuadra correctamente, puede permitir aprobaciones migratorias en aproximadamente 5 días hábiles. Para una multinacional, la diferencia entre 5 días y 5 semanas puede cambiar completamente el onboarding y el inicio operativo del assignment. No todos los casos califican, pero cuando califican, es la herramienta más poderosa del proceso in-country. El proceso consular aplica cuando el ejecutivo está fuera de Argentina y necesita ingresar directamente con visa de trabajo. Con el RENURE activo, la empresa presenta ante la Dirección de Migraciones la documentación vinculada a la contratación y a su propia estructura corporativa. La DNM evalúa el caso y en un proceso estándar la aprobación del permiso de ingreso demora aproximadamente 5 semanas. Una vez aprobado el permiso de ingreso, el ejecutivo completa el estampado de la visa en el consulado argentino con jurisdicción sobre su domicilio. Luego de que obtiene el estampado, puede viajar a Argentina e ingresar directamente como residente temporario. Lo que resta hacer en Argentina es tramitar el quil y el DNI. ¿Cuándo conviene in-country y cuándo consular? Depende de 3 factores: la nacionalidad del ejecutivo, la urgencia del inicio operativo y la estructura del traslado. En Cassiopeia evaluamos cada caso antes de recomendar el camino,
porque elegir mal el proceso al inicio puede costar semanas. Ahora, independientemente del proceso elegido, hay una decisión que define todo lo que sigue. ¿Qué categoría de residencia laboral corresponde? Hay 3 opciones. La 23A, para quien pasa a nómina local argentina, contrato argentino, aportes al sistema previsional argentino. La 23E, para quien mantiene un vínculo con la filial de origen en un intracompany transfer. Ese caso lo vemos en detalle en el próximo video. Y el proceso simplificado de Mercosur, significativamente más rápido ya que no requiere sponsor. Y ahora te voy a contar los 3 errores más comunes en la contratación de extranjeros. Error número 1. El error más frecuente que veo en HR. Asumir que el proceso es el mismo para todos los ejecutivos. La nacionalidad del ejecutivo y la estructura del traslado definen completamente el camino legal. Un error de encuadre al inicio puede costar meses y requiere rehacer el expediente completo. Error número 2. El ejecutivo empieza a trabajar antes de tener la precaria en mano. No es un error administrativo, es una infracción. La multa puede llegar a $14.000 y si hay un accidente laboral durante ese periodo, la cobertura puede quedar comprometida por la situación migratoria irregular. Error número 3. HR no notifica a la Dirección de Migraciones cuando el ejecutivo deja la posición. Tenés 15 días corridos para notificar ese cese. Una notificación no hecha genera observaciones en el RENURE que bloquean las futuras contrataciones de extranjeros de la empresa. Un punto que HR frecuentemente subestima: la familia del ejecutivo. El cónyuge y los hijos menores que acompañan al ejecutivo también necesitan residencia en Argentina. No pueden quedarse indefinidamente con visa de turista. El proceso de la familia tiene sus propios plazos y su propia documentación y tiene que iniciarse en paralelo con el del ejecutivo, no después. Lo que más veo en la práctica, la empresa gestiona perfectamente el proceso del ejecutivo y se olvida de la familia. El ejecutivo ya tiene su precaria, ya está trabajando y el cónyuge está en Argentina con una visa de turista que vence en 2 meses. Esa presión personal afecta directamente su desempeño y su percepción de cómo la empresa gestionó su traslado. Y acá está lo que prometí al principio. ¿Por qué HR comete el mismo error una y otra vez? Lo que más veo en mi trabajo con multinacionales es esto. HR gestiona el traslado con la misma lógica con la que gestiona una mudanza. Coordina el vuelo, el departamento, el colegio de los chicos y el proceso migratorio lo deja para el final. Como si fuera un trámite más. No lo es. El proceso migratorio define si el ejecutivo puede trabajar el primer día que llega. Define si su familia puede quedarse. Define la exposición legal de la empresa durante todo el periodo de transición. Las empresas que hacen bien el Talent Mobility tratan al proceso migratorio como parte del plan de carrera, no como un apéndice. Lo inician con anticipación, lo coordinan con el área legal y llegan el primer día del ejecutivo con todo en orden. Para resumir, cuando tu empresa decide trasladar un ejecutivo a Argentina, el proceso migratorio tiene que ser la primera estación del plan de relocalización, no la última. Definir la categoría de la relación laboral, 23A, 23E o Mercosur, y elegir el proceso correcto, in-country o consular. RENURE activo siempre. Quill y DNI. La familia en paralelo y mejor desde el principio. Si estás coordinando un traslado ahora o lo tenés planificado para los próximos meses, el link para hablar directamente conmigo está en la descripción. En el próximo video, visa de negocios en Argentina. ¿Cuándo la necesitas y qué te cubre? Quédate y te cuento más.